Primero que nada, agradecerles que hayan llegado al aula número 10 de la Universidad Católica de La Plata, encontrarnos hoy para hablar de tecnología, pobreza y ambiente. Y la modalidad, simplemente voy a decir esto, tenemos varios expositores que son, la verdad, tienen experiencias vividas muy interesantes sobre uno de estos temas, sobre cada uno de estos ejes, y la idea que cada uno tenga 5 minutos para comentarlos y después tengamos un conversatorio con que podamos construir un poco la idea de pensamiento actual. ¿Sí? Así que bueno, ahí Paulo va a moderar. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias. Darle bienvenida a este conversatorio nuevamente, donde vamos a abordar temas que nos definen en tanto nuestro presente como futuro, que tiene que ver con ambiente, pobreza y tecnología. Y creo que el principal desafío es que no se piensen por separado, sino como una parte de un mismo sistema. Por eso desde el observatorio de la UCAL nos propusimos abrir este espacio de diálogo, reflexión, con una mirada que combine ciencia, experiencia internacional y compromiso social. Así que, bueno, en primer lugar, vamos a escuchar a Rita, nuestra rectora, para unas palabras de bienvenida y iniciar el conversatorio. Bueno, muchas gracias. Siempre este primer momento es de agradecimiento, así que en primer lugar agradecimiento al observatorio que ha podido organizar este momento, que ha podido darle recepción a Silvia Alvarella, que es investigadora y profesora de la Universidad Internacional de Cataluña y al cual le damos la enorme bienvenida y nos alegra mucho su presencia aquí y que nos pueda contar un poco sus líneas de investigación. Y en segundo lugar, bueno, nos interesa mucho generar debate e intercambio sobre estos temas que se han propuesto hoy, esta tarde, para reflexionar, sobre todo partiendo de una idea de que el ambiente no es solamente el aire limpio, el agua prístina o, no sé, los animales sobreviviendo en su hábitat natural, sino que el ambiente es nuestro hábitat, es nuestra casa, son las relaciones sociales que tenemos, nuestro vínculo con el hermano. Y yo creo que a partir de el pensamiento del Papa Francisco, de este documento tan valioso que es la Laudato Si, después la Laudato Deum y todo lo que en su entorno se ha escrito y dicho, el ambiente nunca más puede ser concebido de manera reduccionista, ¿no? Y el ambiente es el lugar donde vivimos, donde generamos riqueza, y parece una paradoja que el ambiente no solamente se contamine por, digamos, desechos de producción, sino que el ambiente esté inhabitado y que haya hermanos nuestros que vivan en situación de pobreza, de marginación o de no inclusión. Y la tecnología es una variable fundamental porque la inclusión no es solamente comer o no comer, estar abrigado o no estar abrigado, sino también la integración es poder estudiar, poder trabajar, poder tener una vida digna. Y todas estas cuestiones tienen que ver con el conocimiento, porque si desde las universidades no generamos un conocimiento que nos ayude a pensar un mundo mejor, distinto, más habitable, más amigable, estamos en problemas, ¿no? Si las universidades rehusamos ese rol, bueno, ¿qué formamos? Formamos profesionales. ¿Para qué? Para el éxito individual y profesional que ojalá y se los desea a todos, ¿no? Me lo deseo a mí misma en primer lugar, pero no es solo eso, ¿no es cierto? Así que bueno, bienvenidos todos los invitados a compartir un poquito su experiencia, sus ideas y de aquí ojalá salgamos fortalecidos, los unos con los otros. Eh, Siempre digo lo mismo, pero no por repetido es malo, al contrario. El Papa Francisco nos decía la educación es un acto de esperanza. Entonces, ante a veces realidades duras, a realidades difíciles, pensar en que la educación es ese camino que podemos recorrer para mejorar nuestra vida nos llena de esperanza, ¿no? Y acá hay muchos profesores, estudiantes, gente con responsabilidad en el mundo de la educación. Así que bueno, ojalá podamos despertar estas inquietudes en nuestros estudiantes básicamente para que recibidos y en otros roles no se olviden de esto que conversemos hoy. ¿Eh? Así que bueno, muchísimas gracias a todos los organizadores. Aquí al moderador le dejo el micrófono.
Bueno, muchas gracias, Rita. Ahora vamos a compartir 5 minutos con Luciano Vicín, que está en España, integrante del observatorio, es el coordinador del área de tecnología de nuestro observatorio, que en la nueva página web van a ver que hay una pestaña que se llama Innovación. La persona que escribe y que le pone contenido a esa área es él, y también lideró lo que es la nueva página web y un poco la propuesta que hemos hecho este año, así que nos va a contar un poquito desde ahí toda su área de tecnología y lo que innovamos con la página. Luciano. Pues muy bien, buenas tardes, ¿sí? ¿No? Son las 6:15, así que buenas tardes por ahí. Bueno, mi nombre es Luciano, como decía Pablo, y les voy a contar un poco el tema de cómo fue surgiendo la conexión del observatorio con la tecnología para terminar en el sitio web y luego hacer una pequeña reflexión sobre un artículo, noticia, ensayo que se subirá pronto al sitio web con respecto a la tecnología y el medio ambiente. A ver si se frizó. Puede pasar, puede pasar. A ver ahí, Ahí estamos, hemos ahí estamos. vuelto, hemos vuelto a la vida. Ahí estamos, ahí te escuchamos. Bueno, si no, de última, como te estoy escribiendo, te llamo por WhatsApp y ponemos el micrófono, como quiera. Dale, dale, vamos por acá y cualquier cosa, activamos eso. Dale, dale. Entonces, contarles un poco el recorrido que hizo el observatorio en materia de tecnología para después luego terminar en un artículo que se subirá prontamente al sitio web, en el cual reflexionamos un poco sobre la relación entre medio ambiente y tecnología, en especial con la inteligencia artificial, que es lo que me toca trabajar día a día. Estoy como consultor a cargo de un equipo de programadores de inteligencia artificial aquí en lo que es el norte de España, en lo que es la provincia de Santander, todo lo que es Euskadi, el País Vasco, y prontamente en lo que será Navarra. Así que básicamente comentarles que nuestro camino comienza hace un par de años, cuando hicimos una publicación de manera muy principiante sobre el tema de la tecnología, hablando para Escolas Ocurrentes, un gran amigo de la casa, en el cual nos animamos en una segunda parte de un artículo que nos dio, la verdad, que mucho recorrido y prestigio, la tecnología en América Latina. Ese fue nuestro primer paso en la relación con la tecnología. Luego eso nos animó a hacer una encuesta tecnológica en los barrios vulnerables en los que visitamos como observatorio. Eso terminó derivando en una investigación mucho más profunda, académica, que ya estamos en las últimas etapas de lo que es la investigación, obviamente que es financiada por la universidad. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no animarnos a hacer un sitio web? Digo, ¿no? Para visibilizar en un mapa interactivo todo el recorrido de los años, de los 7 años en los cuales se ha ido haciendo el indicador de integración y desarrollo del observatorio. Entonces el sitio web tenía de alguna manera dos grandes objetivos. Uno era justamente esto, visibilizar el trabajo que se viene haciendo desde el observatorio, ponerlo a disposición de la gente con una visión a largo plazo de donde sea la propia población, la propia gente que vive en los barrios vulnerables, las organizaciones sociales, no gubernamentales, las organizaciones religiosas, que puedan ayudarnos en un futuro a poder construir ese propio mapa, ¿no? O sea, pasar del dato universitario, por así decirlo, construido desde arriba a un dato que se construye desde la gente. Digo, la misma gente que vive en su propio suelo, ¿no? Es palabra que nos gusta mucho desde este observatorio en relación a la filosofía incultural, ese marco filosófico, teórico
que tenemos como base para pensar la realidad que nos circunda. Y entonces también queríamos darle valor a la tecnología en ese sitio web y en particular dijimos, ¿por qué no hacer una viñeta donde esté la innovación? Digo, ya sea para compartir reflexiones tecnológicas con la población o que también nos puedan sugerir algunos temas para poder charlar o investigar acerca de la tecnología. Y entonces ahora sí, ya más o menos en este contexto, con este trabajo que se fue haciendo a lo largo de los años, se nos presentó esta ocasión para reflexionar sobre la relación entre tecnología y medio ambiente. Y simplemente como se va a subir el artículo a internet, a nuestro sitio web, voy a jugar un poco el rol de auspiciante del artículo para dejar que ustedes puedan leerlo con tranquilidad, puedan ver los números, simplemente introduciré de alguna manera el artículo. A ver, nos paramos desde la base de que nos encontramos ante una revolución tecnológica. Esa revolución tecnológica hoy en día está impulsada casi 100% por lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, en su modo clásico, digamos, con las clasificaciones, regresiones, simuladores, optimizadores, y en los últimos años, 2, 3 años, con el surgimiento de lo que son los modelos de lenguaje grandes, los LLMs en inglés, como por ejemplo ChatGPT o Google Gemini o Claude, los distintos grandes modelos de lenguaje que uno encuentra en Internet para poder interactuar. Sabemos que esa revolución no va a parar. Digo, y desde ese punto, desde esa perspectiva, escribimos ese artículo, esa reflexión, ese ensayo, y por lo tanto nos obliga a pensar la dimensión ética de ese proceso, de esa revolución, de ese desarrollo acelerado que está teniendo la tecnología a nivel mundial. Y por lo tanto, tenemos que pensar la mediación histórica, concreta, de cómo hay que hacer ese desarrollo. Digo, el desarrollo no va a parar, y eso es evidente porque los organismos públicos cada vez están lanzando más licitaciones con la inteligencia artificial, las academias universitarias, colegios están adquiriendo la inteligencia artificial, las empresas, lo puedo decir por propia experiencia, están adquiriendo la inteligencia artificial a más no poder. Por lo tanto, es una carrera que no va a parar. Lo que sí podemos hacer es parar la pelota, el balón, por así decirlo, y pensar la mediación histórica concreta de cómo queremos construir como comunidad el desarrollo de esa inteligencia artificial. Y entonces el artículo tiene como tres grandes partes. Una primera parte que habla sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en el medio ambiente. Básicamente toca 4 puntos. La necesidad de energía que tienen los centros de datos que generan esta inteligencia artificial, que la producen, desarrollan y la mueven, por así decirlo, para hablar mal y pronto. La cantidad de agua que se necesita para poder enfriar esos centros de cómputo, la basura tecnológica o la e-waste, como se suele decir en inglés, que está creciendo exponencialmente, porque incluso las tecnologías van quedando obsoletas y por lo tanto es necesario generar nuevas tecnologías y esas plaquetas, esos procesadores, esas GPUs que antes servían para procesar determinados modelos ya no sirven más y por lo tanto hay que desecharlas o las empresas suelen desecharlas. Y a su vez hay un conflicto también que toca lo socioambiental, como recién escuchábamos que decía Rita a partir de Laudato Si, que básicamente, claro, las GPUs o las TSUs, o sea, todo lo que tiene que ver a nivel de hardware para poder correr estos modelos y programarlos, desarrollarlos, utilizan tierras raras. Y las tierras raras muchas veces se encuentran en lugares de conflicto. Y por lo tanto, hay veces en los que por adquirir esas tierras raras uno termina financiando a alguno de los dos bandos en ese conflicto y promoviendo las guerras o en algún punto alentándolas, o al menos no desescalándolas, ¿no? Eso es un poco los 4 impactos que analizamos de la tecnología
y el desarrollo de la IA en el medio ambiente o en lo socioambiental, para ser más amplio. Hay una segunda parte del artículo que va a hablar sobre lo contrario, es decir, los beneficios que está trayendo la IA en distintos sectores. Por ejemplo, en el sector de la construcción y en el ámbito de los edificios inteligentes puede reducir entre un 20 y un 40% la necesidad de energía. En cuestiones de transporte para ciudades inteligentes puede reducir entre un 15 y un 25% las emisiones de dióxido de carbono. O por ejemplo, en el ámbito de la agricultura y los cultivos de café, por ejemplo, hay datos que dicen que cuando se controla con drones y con inteligencia artificial, se ha reducido un 20% el uso del agua en los cultivos, ¿no? Y así podríamos enumerar una cantidad ingente de beneficios que nos trae la inteligencia artificial. Y por último, como sabemos desde el principio que dijimos que esta revolución va a seguir, pero tenemos que pensar o estamos obligados a pensar qué tipo de desarrollo tecnológico queremos para nuestras comunidades, hay 4 principios que nosotros proponemos como para pensar éticamente un desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Una es que alentamos a que siga el crecimiento de la tecnología. ¿Por qué? Porque básicamente si se hacen mejores chips, si se hacen chips que pueden utilizar o generar menos calor, utilizar menos agua para enfriarse, por ejemplo, esto ayudaría a tener un desarrollo más sostenible y responsable. El segundo principio es la transformación de la infraestructura. De hecho, hay grandes empresas, luego veremos si con el tiempo eso se concreta o no, como Microsoft, que dice que en pocos años van a ser carbono cero, ¿no? Es decir, no van a producir emisiones de dióxido de carbono. Pues lo veremos. Entonces, una invitación es a pensar y a transformar las infraestructuras que producen este tipo de tecnología. La tercera tiene que ver en el ámbito más político, en el ámbito más de las organizaciones sociales, de las ONGs, es decir, en el ámbito de la política propiamente, que esa generó una gobernanza proactiva y transparente. Por ejemplo, promoviendo subsidios, como por ejemplo en mi caso me está tocando generar ahora una memoria técnica para una propuesta que está sacando aquí el gobierno de Cantabria, que es la comunidad vecina, que básicamente está financiando proyectos de I+D y por lo tanto también si hay dinero desde el Estado que financia proyectos éticos responsables bajo ciertas normativas, también eso es beneficioso para el desarrollo de la IA responsable. Y por último, el último principio, y con esto termino, queda nuestra propia conciencia y nuestra propia responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Y verán en el artículo, cuando hace referencia a la cantidad de agua que se utiliza, por ejemplo, para algunas consultas que uno puede hacer a GPT, cuando uno utiliza a GPT y le hace una pregunta o empieza a dialogar con 200 palabras más o menos, cada 200 palabras estamos consumiendo una botella de 500 mililitros de agua, ¿no? Y con este dato termino la presentación y tienen mi contacto en el sitio web como para poder seguir dialogando en lo que sigue. Bueno, muchas gracias, Lu, muy valioso tu aporte. Son ya 11:30, ¿no? Allá, así que te liberamos, estés tranquilo. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Ahora vamos a escuchar a Silvia Albanera, que viene de la Universidad Internacional de Cataluña, especialista en ambiente, doctora en teología, para, bueno, profundizar un poquito más este eje de medio ambiente. Bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, aprovecho que tengo el micrófono para deciros que hay algunos sitios libres, algunos asientos que estáis ahí de pie, pobres, y a lo mejor podéis estar un poquito más cómodos, aprovechando que al menos yo veo desde aquí 3 asientos libres. Bueno, nada. En primer lugar, agradecer que la Universidad Católica de La Plata me haya invitado. Llevo ya unos días en Argentina, he estado dando un curso de sostenibilidad en Córdoba y luego he estado también en un congreso en Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía de la UBA, de la Universidad Pública de Buenos Aires. Y como llevamos
tiempo, ¿no? Más de un año trabajando con el profesor Rodrigo Muñoz en un proyecto de educación climática, pues nos ha parecido, ¿no?, muy pertinente aprovechar para presencialmente, ¿no?, compartir y ver, ¿no?, qué más podemos realizar entre estas dos universidades, qué sinergias puede haber entre nosotros. La verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo estos días aquí bueno, de todos vosotros. Entonces, bueno, comento un poco a lo que yo me dedico y en lo que estoy. Yo soy profesora en la Facultad de Educación. Ha dicho Paulo que soy teóloga, pero también soy bióloga, o sea, tengo esta doble visión que a lo mejor no abunda mucho, pero es muy interesante. Bueno, estoy en la Facultad de Educación y tengo mi docencia y mi investigación en educación para la sostenibilidad. ¿Vale? Lo que pasa es que últimamente nos hemos ido especializando en educación climática, ¿no? De hecho, ahora mismo dirijo un proyecto de investigación que está financiado por la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Cataluña, que estamos 28 investigadores de 6 universidades españolas, aunque se dirige desde mi universidad. Entonces, el proyecto que es de educación climática y enlazo con las dos intervenciones anteriores, bueno, ya con la de Rita, ¿no?, y la de nuestro compañero, que estoy completamente de acuerdo que es básico, Rita, la educación. O sea, lo básico es la educación, completamente de acuerdo, ¿no? De hecho, estamos en una entidad de educación superior, si creemos en la educación. Y en este proyecto se llama Educación Climática en la universidad, porque en la universidad tenemos que abordarla, implementarla, pero es en la universidad y desde la universidad, porque también estamos con la empresa, el mundo de la empresa, y la educación a todos los niveles, desde educación infantil. De hecho, acabamos de enviar un artículo a una revista que es la rúbrica de competencias ecosociales, pero para niños de 5 años, niños y niñas de 5 años, que dices, oye, qué pequeñitos, ¿no? Pero es importante trabajarlo, ¿no? Y bueno, y yo ante esta propuesta de esta sesión sobre estos 3 temas, ¿no?, que dices, ambiente, mm, técnica, ¿no?, tecnología y pobreza, dices, ¿cómo liga esto, no? Y bueno, como también han comentado los que han cogido antes la palabra, eh, yo pienso que la técnica no es algo neutro. La técnica, como acaba de decir nuestro compañero, es necesaria y es un instrumento. Yo estoy utilizando un micrófono, no es tecnología, sino pues a lo mejor no nos podríamos conectar ahora con el País Vasco. O sea, nos facilita muchísimo la técnica y ante la situación que tenemos en el mundo, ¿no?, el planeta de destrucción medioambiental y en concreto la emergencia climática, el tema del cambio climático, pues a veces podemos tener una confianza un poco ingenua en la técnica, pensando, bueno, pues que la técnica solucione, porque la técnica soluciona muchas cosas y es verdad que es necesaria la técnica, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo que sé, todo lo que son energías alternativas, ¿no? Pues placas solares, energía eólica, todo esto es técnica y ahorramos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Hay técnica también, pues por ejemplo, ahora mismo se está transformando lo que son basuras, residuos en energía. Dices, pues qué maravilla, ¿no? De un problema hacemos un recurso. Es fantástico. Pero pienso que es importantísimo que nos reflexionemos de fondo en la ética, ¿no? O sea, porque la técnica, como todos saben, no es neutra, ¿eh? Puede ser maravillosa y puede ayudarnos muchísimo, pero puede generar más problemas todavía, ¿no? Entonces, muy importante, pero esto es fundamental también, la universidad para que reflexionemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, o sea, dónde queremos llegar, si queremos hacer un mundo más humano, ¿no? Y hacerlo entre todos y que no sea selectivo, ¿no?, sino que sea equitativo, o sea, más justicia, menor pobreza, más paz para todos, no solo para algunos privilegiados, ¿no?, que a lo mejor pues vivimos en algún lugar del planeta, pues yo qué sé, ¿no?, con unas condiciones pues más favorables que otras personas, ¿no? Y uno que también comentaba Paula al principio, con el proyecto este que estamos haciendo de educación climática, con una idea que estamos haciendo, o bueno, una iniciativa, y enlazo con la técnica que estamos haciendo, diseñando, construyendo una app, una aplicación para medir el cuidado.
Entonces el cuidado como con dos vertientes. Por una parte sería el cuidado del planeta y lo que estamos midiendo es lo que llamamos nosotros la huella de carbono inversa. O sea, la huella de carbono, ¿qué es? Es un indicador, es un instrumento que mide, que lo pueden utilizar todos ustedes, que mide las emisiones de gases de efecto invernadero, pues de un planeta, de una comunidad, de una empresa o de un individuo. Yo puedo medir mi huella de carbono. Y hay calculadoras gratuitas en Internet que uno puede medir su huella de carbono y ver la equivalencia, ¿no?, de lo que yo hago con emisiones de gases de efecto invernadero. Pero con todo esto, ¿qué hacemos? Medimos la contaminación. ¿Se entiende, verdad? Estamos midiendo la contaminación. Pero el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que está vinculado con el clima, que es el 13, se llama acción climática. ¿No? No se llama cambio climático, no se llama contaminación, ¿no? Se llama acción climática. Y nosotros dijimos, bueno, pues hay que medir la acción climática. ¿Qué hacemos para construir un mundo mejor? Pero ¿qué hacemos? No así, pues el gobierno de un país, sino ¿qué hacemos cada uno? ¿Qué hacemos cada uno para medir nuestra acción climática, ¿no? O sea, lo que haces para evitar la contaminación, ¿no? Y entonces estamos diseñando este instrumento y pensamos con esta visión también que comentaba Rita al principio, que a veces pensamos en el ambiente, pensamos, vale, aire, agua, biodiversidad, y pensamos, no, es que ambiente es todo, todo es ambiente, ¿no? Sostenibilidad es todo, y con este enfoque integral que contempla las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, que ustedes dicen sustentabilidad, ¿no? Que sería la social, la ambiental o medioambiental y la económica, como mínimo estas tres dimensiones que estén integradas entre sí, porque no sería sostenible algo que, yo qué sé, que cuida, que genera mucho dinero, pero produce más pobreza. Pues no es sostenible. Entonces tiene que ser sostenible que todo mejore, que todo mejore. Entonces, esta calculadora tiene también una parte social. Entonces también, y esto ya está activo, les puedo pasar el enlace a través de Rodrigo. Hemos hecho una calculadora para medir la huella social positiva, ¿vale? Y es como el cuidado de las personas. Y enlaza un poco también con lo que antes hablábamos, porque llevamos todo el día hablando, y unas conversaciones muy interesantes de las convergencias, ¿no?, de distintas fuentes. Y cuando empezamos a revisar la literatura que se ha escrito sobre el cuidado, pues las primeras influencias, podríamos decir, proceden del ecofeminismo, o sea, autoras que son feministas y ecologistas, ecofeminismo. Entonces, del ecofeminismo retomamos un concepto que es el de la huella civilizadora. Y entonces, las ecofeministas dicen que la huella civilizadora son aquellas energías amorosas que realizan las personas para cuidar a los demás, ¿no? Pues con la reproducción, con la alimentación, con la educación, y que muchas veces están vinculadas con mujer y que no están dentro del Producto Interior Bruto de un país, o sea, no cotizan en bolsas, pero en cambio están creando sociedades cohesionadas, ¿no? Están generando sociedades más humanas, ¿no? De esta visión de la huella civilizadora es que es muy sugerente, ¿verdad? Nosotros lo cambiamos por huella social positiva, ¿no? Porque civilizadora podría ser un poco como colonizadora, no nos gustaba, ¿no? Y hemos dicho huella social positiva. Entonces en esta calculadora pues incluye, ¿no?, la parte de cuidado ambiental con la huella de carbono inversa y cuidado de las personas con la huella social positiva, ¿no? Y en lo que os comentaba de dónde nos hemos nutrido, pues empezamos con ecofeminismo, pero luego también mucho el Papa Francisco, Laudato Si, pero que tú me comentabas, Dorita, Fraterni Tutti. Bueno, tiene mensajes sobre la cultura del cuidado. Luego otras autoras, ¿no? Por ejemplo, unas que miden la economía del cuidado, que sería todos esos trabajos que no tienen nómina, ¿no? Que otra vez, ¿no?, muchas veces están más vinculados con la mujer, que es cuidar a los vulnerables, a lo mejor a los niños, a los enfermos, a los dependientes, a los ancianos, ¿no?
y se llama la economía del cuidado, porque dices, no lo tenemos que traducir, nosotros diríamos en euros, ustedes en pesos, pero en monedas, ¿no? Porque esto en realidad estamos ahorrando al gobierno muchísimo dinero, ¿no? Bueno, también nos hemos alimentado lo que se llama la enfermería, ¿no? De lo que sería cuidado integral en enfermería, ¿no? Hay una profesora que dice, y ya dejó el micro, yo pensaba, voy a hablar un minuto, ya se ve que no, eh, que habla del cuidado integral en enfermería porque dice, bueno, es muy importante que en enfermería, ¿no? Que un sanitario sea un buen profesional, o sea, que te pone una inyección, la ponga bien, una sonda bien, es obvio, ¿no? Es básico. Dice, pero a veces cura más una sonrisa que una medicina, ¿no? Entonces habla de esta profesionalización de la salud, de tener en cuenta muchos factores, variables que lo mismo, ¿no? Que no solo es competencia profesional, sino empatía, ¿no? O sea, como esto. Bueno, y esto es el instrumento que estamos haciendo y bueno, nada, muchas gracias por compartir con vosotros. Bueno, gracias Silvia, un placer tenerte en la universidad. Ahora vamos a escuchar al padre Carlos Gómez de la iglesia Estela Maris de Punta Lara. Nosotros definimos el tercer anillo de Gran La Plata, también para que nos cuente su impresión en estos ejes de ambiente, pobreza y tecnología. Muy buenas tardes. Veo algunas caras conocidas, me siento como en casa. A mí me mandaron a Punta Lara en el 2003. Cuando llegué, estaba... Punta Lara es hermoso, son más de 10 kilómetros a la orilla del río, desplegados, del Río de la Plata. Eh, Tiene unas playas enormes, extensas, tiene lugar de pesca, tiene 4 arroyos, eh, tiene una reserva natural, una selva marginal única por la zona. No, no, es raro tener esta selva que empieza allá en Misiones, tenerla acá, en Punta Lara. Y, y tiene montañas. Entonces, cuando yo llegué, no había montañas todavía, pero se fueron formando. Montañas de basura. Eh, entonces, con un grupo de gente empezamos a pedir que se cierre, digamos, en lo que nosotros llamamos el SEAMSE, que es este centro donde va toda la basura. Pero a algún lado hay que llevarla. Pero nuestra propuesta era que cada municipio se haga cargo de su basura y no que todos los municipios lleven a Punta Lara y nos tapen detrás de montañas de basura. Bueno, ahí anduvimos cortando la entrada, qué sé yo, haciendo todo lo que pudimos y nunca logramos que se cerrara. Siempre tuvimos un pequeño éxito que, digamos, los que traían el 90% de la basura ahí, que eran Berazategui, Florencio Varela, toda esa zona, la llevaran para el otro lado. La llevaron no sé a dónde la llevaron, Campo de Mayo, por allá. Y nos quedó la zona, la región nada más, La Plata, Berizo, Ensenada, Bransen, Punta Indio. Y poco a poco se van formando las montañitas. Pero bueno, después se hizo una planta recicladora, se la va tapando con tierra, qué sé yo. O sea, cuando el viento iba para allá, el olor era imposible. Ahora, más o menos, o yo me acostumbré, o no se siente el olor, digamos. Pero bueno, es un tema y hay que ver qué hacemos con la basura. Cada uno no puede gestionar su propia basura, algo sí, algo no.
Es una responsabilidad que tenemos común de ver qué hacemos con nuestra basura. Si van 100.000 personas como van en verano a Punta Lara, a la playa ahí, y si cada uno tira un solo papelito, claro, a la tarde hay 100.000 papelitos tirados ahí, pañales, botellas, lo que digo papelitos por decir. Pero bueno, si cada uno lo junta, lo recicla o trata de ponerlo en algún lugar que hagan eso, nos viene bien a todos, nos viene bien a todos. De todos modos, Punta Lara es hermoso. Así que están invitados a ir a conocer, a pasear, a ver la luna llena cuando sale ahí en el horizonte. Son 5 minutos, pero es como una maravilla eh, eh, que tenemos ahí. Y yo les cuento esto porque han sido como mis militancias ahí en los comienzos, digamos, ¿no? Y la última militancia que yo estoy haciendo todavía, estuvimos haciendo la remada, remar contracorriente, saliendo desde Clorinda hasta Rosario, algo así como más de 1.000 kilómetros de remada, para hacer tomar conciencia a las poblaciones ribereñas de, de que tenemos que defender el río. El río en este caso es el Paraná, pero es lo que se conoce como la hidrovía Paraguay-Paraná, que para nosotros no es hidrovía, para nosotros es río Paraná, y tiene nombre y apellido. Y lo que queremos es que los barcos se adecúen al río y no que el río se adecúe a los barcos. Es así de simple, pero a mucha gente le parece que hay que adecuar el río a los barcos. O sea que los transatlánticos como o los barcos estos eh, que puedan entrar y cargar en el puerto y irse. Bueno, así que estuvimos remando, yo me enganché ahí en Corrientes, remamos hasta Chaco, después Entre Ríos, Santa Fe, bueno, y, y la idea era esa, el río no se vende, el río se defiende, el río es vida, el río es biodiversidad, el río es hermano, es el hermano río, la hermana agua, eh, que, que es para todos, o sea que tenemos que cuidar porque es para todos. Bueno, quieren dragar a 44 pies, cosa que no se hace en ningún río del mundo, y, y para que entren los grandes barcos. ¿Eh? Bueno, también tenemos acá en la zona la idea de que hay que hacer el canal Magdalena, pero es otra cuestión, es una cuestión de soberanía, porque para que los barcos salgan de La Plata y lleguen a Mar del Plata tienen que ir a Uruguay y después volver. Eh, estamos mal, porque hay que pagar allá, hay que, qué sé yo, es todo más caro. El tomate que sale de acá y que tiene que ir a Mar del Plata, Villa Gesell, a toda esa zona, tiene que ir primero a Uruguay, etcétera. O sea que hacer el canal Magdalena para nosotros es una cuestión de soberanía, de poder ir de un punto a otro de nuestra patria, de nuestra costa, sin tener que ir hasta otro país y volver. Y esto es una cuestión de abaratar costos y todo. Bueno, esas son mi primera militancia ya por el 2003, mi última militancia fue ahora en marzo, este, con la remada. Yo pertenezco a un grupo que se llama Curas en la Opción por los y las Pobres. Eh, Antes decíamos los pobres y desde hace un tiempo aprendimos que hay que decir por los y las pobres. Y todo hay que decir los y las, porque lo que no se nombra es como que se ningunea. Y entonces parecería como que no existe. Pero bueno, nosotros cambiamos el nombre por lo menos. Decimos opción por los y las pobres.
¿Y de qué se trata esta opción? Bueno, es una opción latinoamericana para nuestra Iglesia Universal. No es solo latinoamericana, pero es, es como característica de nuestra región latinoamericana. Y, y se trata de eso, de pensar el mundo desde los pobres. Como decía el padre Cajá de acá, la agarraba la negrita, que nació con HIV, que la peleó y la recontrapeleó y que fue saliendo adelante y todo eso. Decía, el mundo se piensa desde ella. Lo que a ella le hace bien está bien para todos. Lo que a ella la perjudica, la margina, está mal para todos. Entonces nosotros pensamos el mundo desde el pobre, la pobre, desde los y las pobres. Tratamos, ¿eh? Yo vengo ahora de la Plaza Congreso, que estamos los miércoles acompañando la marcha de los jubilados, que hace ya un montón de miércoles que estamos ahí, hacemos nuestra celebración ecuménica, cantamos, rezamos, leemos el Evangelio, qué sé yo. Y después marchamos con el pequeño grupo de jubiladas y jubilados. Muchas veces está toda la gendarmería, toda la Policía Federal, toda la Policía Aeronáutica, toda la Policía de la ciudad. Somos a veces 100 personas y hay 1000 policías de gendarmería y de todo. Más los que van con el chalequito así que van solo para llevar preso a alguno, para agarrarlo. Pero los otros van pertrechados como para una guerra, no van y de casco, escudos, armas. Bueno, tratamos de acompañar a los pobres y a las pobres, en la vida de los pobres y las pobres. Y pensar el mundo desde ahí, que es muy importante. De tecnología no tengo ni idea, así que siempre ando preguntando, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo pago el Ecomega? ¿Cómo cargo la SUBE? ¿Cómo? No tengo ni idea, pero sé que es muy importante. Sé que es muy importante y sé que es el mundo que tenemos hoy, que ha producido un cambio, una revolución. Es maravilloso. Yo a veces le cuento a la gente, digo, nosotros para hablar por teléfono tenemos que ir a comprar la ficha al kiosco, después ir a buscar un teléfono público que ande, poner la ficha, esperar que... Bueno, y antes de eso teníamos que escribir cartas, mandarlas, iban a la estafeta tenías que pasar cada 15 días a buscar a ver si tu mamá, tu papá te había escrito alguna carta o lo que sea. Bueno, ese es mi mundo en el que yo nací, crecí y viví gran parte de mi vida. Ahora es una cosa de locos. Estás todo el día, viste, tratando de decir, bueno, que nadie más me llame, que nadie más mande mensaje. Te pones a la noche a leer y tenés 278 mensajitos, viste, y vos decís, ¿cómo hago para contestarle a todos? No se puede. Es como que a mí me atosiga la, esto, pero no dejo de ver el valor que es, ¿eh? Y después está también lo otro que por juego, ayer comentábamos, Alexa, poneme el tema de Emanero, qué sé yo. Alexa, llamame a las 5:30 que, ¿viste? Y vos decís, y Alexa te llama a las 5:30 y te pone el tema de manera, ¿viste? O te pone el tema de, qué sé yo, vos le decís un tema de no sé quién de hace 40 años, ¿viste? Y empieza a sonar, ¿viste? Alexa, dale un poquito más fuerte. Baja que no me gusta, Alexa. Otro dice en Suri. Yo no tengo ni idea de eso, no tengo ni la más pálida idea. Pero es hermoso. Gracias. Bueno,
Gracias, Carlos. Ahora vamos a invitar a Edwin, profesor de la casa, que viene trabajando también para la problemática ambiental. Hola, hola, buena tarde, feliz tiempo para todos, para todas. Regularmente acá estoy en clase y todos creo que nos cambiaron de aula. Bueno, un poco admirado realmente, admirado por lo que nos han compartido Luciano, Silvia, el padre Carlos, Rita. A mí todo esto eh, siempre me genera esperanza, digo yo. Particularmente, ¿desde dónde voy a hablar? Desde digamos, una de la pasión que tengo desde que estaba en la escuela y es la educación, ¿sí? Y eso, ¿desde dónde lo hemos podido articular acá en la universidad? Resulta que este viejito llamado Francisco tuvo una osadía desde hace mucho tiempo. En el 2019 la concretó, pero él ya venía hablando de esto desde cuando estaba como arzobispo acá, que es el tema de pensar una nueva educación, ¿sí? Eh, Como buen jesuita, bueno, los que quizás hemos estado en contextos de la formación jesuita, sabemos que le dedican mucho al tema de la educación. Yo antes de venir acá a Argentina trabajaba con la compañía en un colegio de fe y alegría, que tiene mucho que ver con este tema de una educación en los lugares de vulnerabilidad y marginalidad. Y desde ahí, cuando salió el Pacto Educativo Global, me sedujo, ¿sí? Y es algo desde que llegué y desde que estoy acá en la UCAL, hemos ido tratando de colocarlo y bueno, hemos tenido la alegría de que Rita en su gestión ha posibilitado el espacio, que créanme que esto ha sido, el Papa en uno de los textos dice, el pacto educativo es un acto revolucionario. Y uno dice revolucionario porque efectivamente las intervenciones anteriores han ido hablando en sus narrativas de las claves, de los compromisos que tiene el Pacto Educativo Global, colocar en el centro a la persona, pensar nuevas formas de economía. Lo que tú compartiste es tremendamente novedoso, maravilloso y realmente en perspectiva de un cambio realmente. Entonces, esas claves nosotros las hemos venido articulando, tanto en una dinámica con la red Latidos. Por aquí está una de las integrantes, que es Valentina, que es estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Con este grupo de estudiantes hemos venido dialogando, trabajando algunas de las claves, junto con algunos de la, se me va ahora el nombre hay una red de universidades por el cuidado de la casa común, se me va ahora la sigla, donde venimos articulando actividades concretas en orden a, bueno, cómo llevar esto a la práctica. Y además de eso, bueno, como también soy docente de teología, desde el lugar de la teología, yo traje por acá algo que les quería compartir, que por acá están las creadoras que me hizo, acá está, por ejemplo, porque pasa que teológicamente y desde la región, hay también una gran fuerza y eso, nosotros tenemos un compromiso. eh, Incluso creo que en Río sacaron también un mensaje y hay una categoría que está entrando en tensión y yo creería que en disputa, incluso nos repercute en el campo educativo, que es la justicia climática, ¿sí? Que molesta, formalmente molesta porque es subvertir y realmente generar nuevas formas de pensar la política, la educación. Y entonces en junio la Iglesia del Sur Global, ¿sí? Es decir, la Iglesia de América Latina, la Iglesia de Asia y la Iglesia de África, sacaron un mensaje para presentarlo en la COP30, al igual que se me da la sigla, la RUC también sacó un mensaje, porque bueno, ahora en noviembre en Belén, en Brasil, viene un momento de tensión global, porque es colocar
Y este mensaje cuando salió, yo dije, no, esto hay que llevarlo a las aulas. Sí. Entonces, por aquí, mis queridas, hay estudiantes de Teología 4. Yo dije, bueno, vamos a trabajar y trabajamos el tema, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, es lo que hicieron aquí el grupito de Sofía, ¿sí? Un llamado por la justicia climática y la casa común. Entonces, todos los estudiantes de esta comisión tomaron el documento, lo fueron leyendo y cada grupo hizo una excelente exposición, porque, bueno, hicieron, por ejemplo, este folletito, hicieron, ¿sí? Que ahí yo coloqué algunos por la facultad, que es efectivamente, sin justicia climática no hay paz, ¿sí? Que eso incluso lo estamos articulando ya con otra parte de la universidad, junto con otros actores, con Pastoral. Estamos pensando algo para del 1 de septiembre al 4 de octubre, que no sé si algunos conocen, a nivel global se trabaja el tiempo de la creación. Y este año el lema es precisamente sin sin justicia climática no hay paz, ¿sí? Entonces viene un trabajo articulado también desde ahí para dar a conocer y para colocar en diálogo todas estas dinámicas de ir pensando de manera concreta a nivel personal, a nivel universitario, a nivel institucional, todo esto que nos inquieta de pensar la educación. Yo creo que el desafío que más plantea Francisco en todos sus documentos en orden es la necesidad de cambiar, ¿sí? Incluso nosotros hemos hablado en este documento de la Iglesia Global, dice, la educación tiene la gran tarea de realmente comprometerse en pensar nuevos modelos de economía, nuevos modelos. No es el capitalismo verde, dicen los obispos de la Iglesia. Dice, no, no, no es maquillar, no es generar, digamos, esas tendencias de un capitalismo que habla de emprendedurismo, sino dice, hay que generar unas nuevas economías, una economía circular, una economía sustentable, una economía solidaria, ¿sí? Entonces, en esa línea vamos discutiendo, ¿sí? En la medida de lo posible, tanto con los chicos del Pacto Educativo Global, a nivel región venimos trabajando también junto con otras universidades de Educal, articulando también esto, porque esto no solo se queda a nivel local. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer un programa que hizo Educal a la mano con la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá sobre precisamente la formación en orden al Pacto Educativo Global, que duró 2 años. Y la primera fase fue de docentes, donde participó una docente, la secretaria académica de Humanidades, María, junto conmigo. Estuvimos en la primera etapa de formación, luego estuvimos en la Javeriana haciendo toda una articulación con todas las universidades que estábamos ahí de América Latina, en orden al pacto, y decir, bueno, esto cómo nos toca a cada universidad, a cada facultad, a cada carrera, a cada estudiante, a cada docente. Y de ahí la segunda etapa fue precisamente donde surgió el trabajo con los jóvenes, con las y los estudiantes de la universidad, en donde ha sido un proceso embrionario, le llamamos, porque está ahí ya casi todo, ya vamos casi un año ya de trabajo paciente, porque es ir al ritmo de los y las estudiantes que vayan desde su, como diría San Ignacio, desde su querer, ¿sí? Ahí de una manera espontánea, a comprometerse, a dialogar y desde ahí generar acciones conjuntas. También articulando ese proceso, tuvimos también la alegría de poder ir de nuevo este año en mayo, pero esta vez fue una experiencia diferente porque lo que ya habíamos hecho, lo que hicimos fue un encuentro latinoamericano de jóvenes comprometidos por el pacto. Entonces, bueno, ahí estuvo Valentina y 3 estudiantes más de la universidad, y eso permite articular. ¿Sí? La clave de todo esto es sentir que estamos creando lo que dice el pacto educativo, una aldea educativa, ¿sí? Un lugar donde no estamos trabajando solos. Me acuerdo, bueno, cuando compartían en las exposiciones y lo que van diciendo, digo, lo bonito de esto es que no lo estamos haciendo solos, que sí estamos en contracorriente, sí, porque hay un sistema que es salvaje,
precisamente, ¿cuál fue el tema que empezamos a trabajar hoy en la cursada, Sofía? Ah, no, a ver, ¿quién se acuerda dónde está? Ya se fueron, qué se hizo la señorita? Hoy empezamos a trabajar un tema dentro de la teología, que es muy de nuestra teología de América Latina, que es el tema del pecado estructural, ¿sí? Porque a veces hablamos del pecado, pero no hablamos del pecado estructural, y el tema del que afecta es el pecado ambiental. Por eso el Papa incluso habla de una sola crisis y demás. Todo eso hay que ponerlo en diálogo en nuestros saberes, ¿sí? Y como también plantea el Papa en el Pacto Educativo, empezar a generar propuestas interdisciplinares, transdisciplinares, porque articulando en esta ecología de saberes es que podemos generar propuestas conjuntas, ya sea a nivel comunitario, a nivel social y bueno, esperemos que a nivel estructural. Precisamente, bueno, por ahí tengo unas que hoy también me hicieron, este grupo lo pongo a trabajar mucho, realmente, bueno, porque desde mayo empezamos, acá está Joaquín. Joaquín, no, no te había visto, si no te hubiese preguntado. Eh, entonces, desde mayo empezamos a trabajar con las comisiones de Teología 4 todo el tema de la conversión socioecológica. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos a trabajar textos en clave de la conversión social, en primer lugar, trayendo la memoria de Montesinos, Bartolomé Las Casas, y bueno, de ahí en adelante a quienes han venido desde nuestra región, desde la patria grande que algunos llamamos, el pensamiento social, bueno, y la conversión ecológica en clave de Laudato Si. Y a partir de ahí, ellos hoy me entregaron, no las he podido leer de todas, unas propuestas para llevarlas a cabo en la universidad o en la facultad en torno a o en clave de conversión socioecológica, ¿sí? Que uno dice, puede ser una propuesta muy sencillita, pero esa propuesta sencillita puede generar un cambio significativo, ¿sí? Así sea, por ejemplo, una campaña de concientización de tirar ¿cómo le llaman ustedes? A las colillas de cigarrillo, a las colillas, y bueno, hacer eso para saber cuidar los entornos, generar entornos más saludables, más. Entonces, por ahí es por donde más o menos yo me he ido moviendo, con la alegría también de ver que esto tiene sentido, que esto genera esperanzas y que, como decía Rita al principio, la educación es un acto de esperanza y que se concreta desde las aulas, desde los diálogos, desde la crítica en el sentido de generar un pensamiento crítico a un modelo que ya no se sostiene. El Papa Francisco es enfático en sus documentos, dice, no se puede seguir sosteniendo este modelo que está llevándonos a todos a la autodestrucción. Hay que pensar y nosotros, la mayoría de ustedes son estudiantes, los que están aquí, es la necesidad de pensar una educación que nos implique, que nos lleve a unas transformaciones concretas desde lo personal, desde lo familiar, desde lo social, comunitario, hasta lo estructural. Y eso es una tarea bonita, que requiere los mayores esfuerzos, sí, tener el coraje, dice el Papa Francisco, de gastar las mejores energías en esto. Comprometernos, ¿vale la pena? Claro que sí, vale la pena. Así que bueno, eso es más o menos, y bueno, muchas gracias por la escucha. Y bueno, ánimo a seguir trabajando todos. Todo esto es hermoso. Así que gracias. Gracias, Edwin. Bueno, para ir cerrando, invitamos a Dora Colom, que es la coordinadora de nutrición del observatorio y también con fuerte trabajo en barrio. Así que tus 5 minutitos. Bueno, en los 4, vos acordate, en los 4, márcame. Bueno, ¿qué tal? Yo quería hacer una aclaración antes porque tocaron el tema bueno, no sé, yo vengo de salud, hay otros que vienen de la parte de teología. Quería solo hacer una aclaración de términos, por lo menos los que yo tengo entendido, como cuando hablamos de justicia, es dar a cada uno lo que corresponde. Y nosotros, estoy en la parte de políticas alimentarias, salud pública. Pienso que como trabajando desde la UCAL y un lugar que es católico, es interesante entender que la justicia no es solo justicia para un cristiano, sino que es equidad, o sea, dar a cada uno lo que corresponde. Analizo estos dos términos porque me parece que es importante. Con los alumnos yo trabajo mucho el tema de equidad
y por lo que nos decía también en el tema de tecnología, eso, la responsabilidad de cada uno es distinta, porque todos estamos parados en distintos lugares en la sociedad y tenemos que hacernos cargo de que la justicia no es solo darle a uno lo que necesita, sino que a veces nosotros tenemos que dar más a otro u otro nos tiene que dar más. Por eso también desde la universidad damos conocimiento, pero también vamos, cuando vamos a los barrios, también aprendemos de los barrios y tenemos que saber qué es lo que nos dicen, como nos decía el padre, cuál es la necesidad que tienen, de qué nos están hablando y comprender y dialogar. Hoy participamos desde el observatorio, yo personalmente no pude ir, pero he ido en otras oportunidades al barrio de Villargüello y así como el padre nos dijo en Punta Lara y en Berizo hay infinidad de lugares, ni qué decir de todo lo que es Los Hornos, La Toma, que son poblaciones que son vulnerables, pero de distinta manera, tampoco son todos iguales y hay que escucharlos. Hoy vengo a la mañana de estar en Los Hornos, pero más allá en la zona de agricultura, que es toda una población boliviana que es interesantísimo y lo que hay que lograr es que el chico te hable, como dice el párroco de Dulce Nombre María, dice, vos vas a la parroquia de donde van más los paraguayos y es todo un desorden, es tanto, en cambio vos en esta parroquia vos le decís quédate acá y ahí se quedó hasta que termina la misa, ¿no? No va a hablar y son realidades que están a 5 cuadras, ¿no? Entonces, primero entender eso, que las responsabilidades son distintas. Desde la parte que nos toca trabajar, yo soy, como dijo él, estoy en la parte de nutrición, pero dentro de lo que es el observatorio, bienvenidos todos los que estén en salud, estoy como queriendo integrar todo lo que es salud, ¿no? Como una unidad. Y en lo que más hay que trabajar muchas veces es en el abrirse a redes, ¿no? Que no somos los salvadores de nadie, ¿no? El observatorio es una mirada, una parte, y por eso es importante relacionarse con todos, por eso, Rodrigo, esa necesidad de ir a otras universidades, ver dónde lo están haciendo, tomar eso, pero también trabajar con el otro, ¿no? A veces eso, ir, no porque yo lo hago de una manera, las políticas, la casita, el lugar que está ahí, las distintas entidades, esto que estamos haciendo, la integración en el mapa, es un ponerlo en redes, digamos, lo que vamos haciendo cada día de conversar con cada una de esas instituciones, estar, charlar, ver qué puedo darte vos y qué puedo darte yo a vos y qué vos me podés dar a mí, ¿no? Y bueno, desde acá, desde la universidad, queremos también que eso se haga de una manera más científica. A veces cuesta mucho entrar en el ámbito de investigación cuando te decís voy al campo, voy a Villargüello, voy al barrio. Ah, bueno, entonces sos extensión social. Ya te marcan como extensión social. No, yo quiero investigar sobre eso, quiero averiguar, quiero saber cómo podemos llegar mejor a esas poblaciones. Los dos temas que nosotros estamos trabajando con más profundidad es, bueno, el tema de nutrición. Dentro del tema de nutrición y que hace a la ecología, yo leo porque si no después no digo o digo de más y no me engancho con otra cosa y no hablo. Entonces, sí saber que con el tema de las OS nosotros estamos en el punto 17 de hacer redes, de hacer anclaje, de hacer conversación. Hemos hecho reuniones en donde hemos integrado a las distintas áreas para hablar sobre el tema de salud. Me acuerdo que ahí me acuerdo perfecto porque lo estoy trabajando para decirte que me ha servido mucho el tema de conseguir voluntarios en los lugares y cómo manejarlos. Ay, se me fue tu nombre. Erwin. Erwin, que hablaba de la importancia después de salir del COVID, que habíamos perdido los voluntarios y cómo planteárselo. Bueno, eso, a partir de esa mirada integral y de los distintos lugares, ver cómo fomentar el tema de conseguir voluntarios. Entonces, a veces en esa red o en esa integración de saberes, a veces es más fácil esto que hoy se habla, no de la interdisciplina, sino de la transdisciplina, ¿no? De aprender del otro para mejorar. Los dos temas que estamos trabajando hoy es el tema de nutrición, pero incluido y ver todo lo que es la salud, ¿no? Porque yo puedo hablar de nutrición, pero la higiene de la montaña de basura
no tiene sentido porque no voy a encontrar. O si voy a los hornos y les digo que cocinen y no hay agua para cocinar porque no sale la canilla, o sea, no hay agua o tienen que ir a caminar 7 cuadras para llegar a la canilla que corresponde del barrio y el día que salen y no tienen a nadie en la casa, en las 7 cuadras le robó a alguien en su propia casa, ¿no? Entonces, esa realidad uno la tiene que conocer. Entonces, no solo hablamos de tener el agua potable, sino el acceso a esa agua potable, que a veces la decimos en general, pero que no es tan real ni es tan igual en todos, ¿no? No es tan equitativo, digamos, en todos los lugares. Y después, bueno, eso sería todo lo que hacemos de nutrición con ambiente, ver los servicios, digamos, que llegue el tema de la cloaca, o sea, es una realidad que no existe. La tecnología, estamos hablando de eso y todavía hay todo, es un enganchado eléctrico, o sea, no se llega con la tecnología. Y después toda la parte de adolescencia, porque cuando hablábamos, recién nos hablaban de los niños, nosotros veníamos trabajando en los niños, que decimos, bueno, es el futuro, y pensamos que una manera muy importante era trabajar la adolescencia, que es un poco el presente. Adolescente muy amplio, ¿no? Porque como lo hicieron en la presentación del observatorio, trabajamos desde los 10 años porque es los 14, los 16, pero se achica hasta los 10 porque hay algunos que entran antes. Y el otro día estábamos en la reunión del Consejo Académico de Adolescencia de Latinoamérica y hablaban que había algunos investigadores que trabajaban hasta los 29 años la adolescencia, porque se está llegando muy tarde, porque la gente no madura con tiempo. Pero bueno, trabajándola desde los 25, digamos, ese 10 a 25, que es un margen más estable, estamos trabajando desde el observatorio con este consejo académico, particularmente lo estamos haciendo acá con un trabajo de investigación que es chiquito, que comenzó en algunos lugares, que lo estamos trabajando, que es hacer que haya una integración en la educación en nutrición con adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les voy a decir el ejemplo concreto y ya termino. Ya con esto acabo, mira, ya dejo acá, no hablo más de eso. Pero es muy interesante, lo que empezamos es a trabajar voluntarios que quisieran trabajar de la universidad, ir a los distintos lugares que lo quisieran hacer de forma, primero fue con un trabajo de investigación y después de forma voluntaria. También trabajamos en este convenio que tenemos con el Banco Alimentario que nos decía los distintos comedores que necesitaban que se les hiciera educación alimentaria. Entonces, desde el Banco Alimentario, como una institución que nos avala en los comedores, entrábamos, digo, nos pedían una charla de nutrición, íbamos, pero la charla de nutrición que se los dábamos a los niños, también si en el ámbito había adolescentes, lo que hacíamos era hacer participar a los adolescentes para que ellos sean los que filmen, los que trabajen. Entonces armamos un Instagram que lo hacen de adolescentes a adolescentes. ¿Por qué digo adolescente a adolescente? Porque los universitarios son todos de los primeros años, está dentro de estos 25 años. Entonces es el que piensa, pero también hay un intercambio, no solo esto que decimos de un intercambio en la edad, sino también en las culturas, porque es interesante, alguna de las chicas o de los alumnos venían y me decían, ¿vos te das cuenta que no tiene celular? Hasta no sé qué, y le sorprendía la realidad del alumno, ¿no? Digamos, de los chicos que estaban en los distintos comedores. Entonces, eso es interesante ver, y a veces cuando también enseñan, porque no es lo mismo ir en auto a la universidad que tener que caminar las 7 cuadras para ir al colegio, ¿no? Y las realidades esas se van cruzando y es muy interesante saber todo lo que puede enriquecer, porque a veces uno desde la mirada de docente o de ya peinacana, yo me las dejo para que los chicos me repeten, entonces es distinto como mira la mirada social, la mirada del mundo y aporta un montón y enriquece todo lo que es el joven. Entonces, yo dos ideas con respecto a esto, o sea, como vos decías muy bien, yo no sé ni sacar el celular, lo dejo acá, uso este con tapita porque se me cae todo el tiempo y los adolescentes lo saben trabajar. Entonces, es un enriquecimiento y un cruce intergeneracional que es muy interesante, pero donde lo que estamos planteando en este trabajo de investigación es no dirigir, sino acompañar.
¿no? Por eso lo que estoy diciendo es, bueno, es el adolescente que enseña adolescente, pero uno desde la figura que tienen un modelo o un algo que los guía, nada más, pero acompañar y que las ideas salgan de las mismas personas, de los mismos adolescentes que están trabajando, tanto de la parte de la investigación o de lo que es el trabajo universitario, como también de la población vulnerable. Bueno, nada más. Bueno, gracias, Dori. Bueno, un poco con ya los tiempos pautados, podemos abrir 2 o 3 preguntas y si no, cerramos. Esto está grabado, se va a cargar en YouTube, las presentaciones, así que, o si no hay ninguna consulta, le invitamos a Rita a reflexión final. ¿Sí? Está bueno. Bueno, cierre, te toca el cierre. Gracias. Bueno, de nuevo, gracias Rodrigo, gracias Paulo, gracias al observatorio por haber generado este espacio. Yo estuve anotando un montón de cosas para poder decir algo sobre lo que ustedes dijeron, que en realidad no deberíamos decir nada sobre lo que ustedes dijeron. Eh, yo creo que el denominador común de todos los que estuvieron exponiendo y que agradezco, ¿no? En nombre de todos los que escuchamos, es la pasión por estos temas que los mueven. No hay mejor motor que la pasión y el amor, y eso es lo que nos mueve, ¿no? Ante un mundo hiper, ultra complejo, que es muy difícil de analizar y de entender, lleno de contradicciones, ¿no? Lleno de contradicciones. Un siglo XXI con un avance tecnológico increíble, con una inteligencia artificial que anuncia nos va a resolver los problemas y a la vez la contradicción de que los genera. La falta de ética, nos decía Luciano, en la inteligencia artificial que nos lleva a un progreso sin sentido en muchos momentos. De lo de Luciano, bueno, rescatar estos 4 principios, ¿no? Sobre la inteligencia artificial que me parecen muy alentadores. Hoy hablamos de algorética, me encanta el término, lo generó el Papa Francisco, pero deberíamos trabajarlo mucho más, que es el contenido ético de la inteligencia artificial. Pero bueno, no podemos no alentar el desarrollo de la tecnología nos debería llevar a un mejor estilo de vida, la transformación que esa inteligencia artificial debería generar en la infraestructura, la reflexión sobre lo político, ¿no? Y la inteligencia artificial, o sea, ¿dónde va la política con todo esto? O sea, la inteligencia artificial no es solo instrumental en muchos casos y eso hay que desarrollarlo y pensarlo. Y la conciencia y responsabilidad de quienes lo desarrollan, ¿no? Con todo lo que implican los efectos que Luciana marcó muy bien. De Silvia, creo que es fantástica la idea de la educación climática para la sostenibilidad en todos los ambientes, o sea, sin poder pensar en una educación que nos ayude a resolver los problemas de la propia basura, de la propia emisión de carbono, ¿no? Yo pienso, las nuevas generaciones tienen mucha más conciencia que la nuestra. Mis hijos no tiran papeles en el suelo, pero hay mucho todavía para aprender y para desarrollar y sobre todo acá traigo unas ideas de Bauman, ¿no? Que decía en un libro muy lúcido, Vida de Consumo, Bauman dice, nosotros nos hemos convertido en una visión autorreferencial del consumo. Nosotros nos compramos y nos vendemos, ¿no? Y eso genera una tremenda pregunta sobre qué producimos, para qué y para quién, en las preguntas básicas de la economía, ¿no? Los que damos economía política decimos la economía tiene 3 preguntas, ¿qué producimos, para quién y para cómo? Bueno, deberíamos repensar esas 3 preguntas básicas, como decía Edwin, en este pensamiento de una nueva economía. Pero bueno, lo genial de lo de Silvia es esta idea de que tenemos que educar desde el pequeño al grande y educar positivamente, no solamente lo que contaminamos, sino esa acción climática que mejoraría nuestro estilo de vida. Del Padre Carlos, gracias Padre Carlos por describirnos hermosamente tu lugar y esa contradicción tremenda, ¿no? De las montañas al lado del río, el río para la gente, el barco para el río, el barco para quién y para qué, la gente para quién y para qué, ¿no? Entonces, esta idea de decir lo que debería ser un hábitat
natural, se convierte también en una mirada solo económica del río, ¿no? Me permito una digresión nada más que porque la tengo muy fresca. Estuve hace muy poquito en San Pedro. Entonces me muestran, fuimos a ver el lugar de la batalla de Obligado. Los que somos abogados sabemos que esa batalla se libró por la libre circulación en los ríos y la navegabilidad y el comercio. Y yo te escuchaba, Padre Carlos, y decía, pensar que murieron personas por esto y que tampoco tenían tan claro, algunos sí, en aquel momento, de lo que implicaba la libre navegabilidad del río, ¿no? Entonces el río para la gente para el río para la economía para el río, no sé, creo que nos dejaste pensando acerca de esto, ¿no? ¿Qué utilización hacemos del recurso? ¿Cómo lo reconfiguramos? Los miles de millones que significa ese dragado, ¿no? La pregunta, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para quién también? Creo que nos diste en el clave con una pregunta muy visceral. De Edwin, lo de la educación, ¿no? El pensar la educación, las claves para una nueva educación, la educación en clave de educación ambiental, el pacto educativo con sus prioridades y la importancia de hacer ver esto, ¿no? De hacer ver esta ecología justa, injusta, equitativa, no equitativa, ¿no? Eh, realmente pensar el mundo desde nuestra realidad implica reflexionarlo. Hace muy poquito tuvimos un encuentro de rectores donde se hablaba de este desarrollo tecnológico y del por qué y para qué, y que teníamos que parar, alguien lo dijo, ¿no? Y nos tiraban el problema a los rectores de las universidades. Bueno, piensen ustedes qué realmente deberíamos estudiar, qué realmente deberíamos producir. Yo me fui chiquitita más de lo que soy, porque digo, Dios mío, yo pensar que hay que estudiar. Creo que es una reflexión muy importante sobre qué tenemos que estudiar, para qué estudiamos, qué se espera de las universidades, ¿no? ¿Qué se espera de las universidades? A veces somos las universidades consumidoras de conocimiento y pasar de ese rol de responsabilidad a ser productoras de conocimiento. ¿De qué conocimiento? El conocimiento que nos mejore la vida. Si no pensamos así, y no sé, vamos a desperdiciar mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha infraestructura, ¿no? Por eso, bueno, de Edwin esto de pensar la educación, esta justicia climática que tiene que ver con una educación para el ambiente, y lo de Dorita, ¿no? Las responsabilidades distintas. Me encantó eso de señalar dónde estoy parado. No sé, yo como madre le vivo diciendo a los chicos míos, ¿no? ¿Dónde está? Fíjate dónde, cuando reclaman cosas como, por ejemplo, no sé, necesito determinada play. A ver, necesito determinada play. No sé, la reflexión sobre las responsabilidades distintas. Al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y no es una amenaza de Jesús, sino simplemente la idea del día de que estemos delante de Él, bueno, yo que recibí todo esto, ¿qué hice con todo esto, ¿no? Bien, y la idea de las redes, ¿no? Lo dijo Dorita, lo dijo Edwin, creo que la idea de que no estamos solos, que no estamos en luchas individuales, sino que justamente el ir juntos, el pensar juntos, reflexionar juntos, trabajar juntos, es lo que creemos bueno, que nos puede alentar. Por eso yo les agradezco en nombre de todos el entusiasmo y bueno, alentemos pasar también del dicho al hecho, del pensamiento a la acción y en lo que podamos colaborar unos con otros, creo que nos vamos a ir felices. Yo agradezco mucho esta idea investigativa que plantó Dorita, sobre eso 2 minutos, pero es importante. Las universidades hoy necesitan investigar más y mejor, más, a ver cómo diríamos, menos gánicamente o digamos, con crisis de ánimos y más regularmente, más científicamente. No puede ser que el mundo esté pensado por algunos que tienen mucha ciencia y poco espíritu. Nosotros nos sobra el espíritu, me permito decir que nos falta un poco de ciencia. Y tenemos que pensar la solución entre problemas. Los que manejamos conocimiento, generamos conocimiento por esa responsabilidad que tenemos. Y ahí, bueno,
pensar en esto de que el campo me informa, de que la persona que vive ahí es una persona, no es solo un dato, de tomar lo que esa persona piensa, dice y necesita, ¿no? Y reflexionar a partir de lo que cada uno de nosotros conoce y trabaja en favor de dar una respuesta que sea eficiente.